SPOL, en conjunto con el capítulo técnico Comsoc UTN, les da la más cordial bienvenida al cuarto día de la primera edición del Congreso de Innovación y Tecnología en Redes, cuyo principal objetivo es la actualización y aprendizaje de varios temas esenciales a través de conferencias, presentación de paper y talleres de los mejores empresas y universidades líderes del país. Queremos agradecer la invaluable contribución de las empresas participantes en este congreso y de todos y de cada uno de ustedes, que sin lugar a duda dan mayor realce a nuestro evento, esperando que sea de gran beneficio para todos los participantes a lo largo de su desarrollo. Iniciamos este cuarto día del Congreso de Innovación y Tecnología en Redes con el ingeniero Jefferson Tello. El ingeniero Jefferson Tello estudió implementación y desarrollo cloud en Claro, Ecuador. Instructor en la NASA Telecom, es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones en la SPOL, diplomado en auditoría informática y forense en SPOL. Ahora tendremos su intervención en la conferencia IPv4 como alternativa o reemplazo al protocolo IPv6. Muy buenas tardes con todos. Voy a compartir mi pantalla. Sí. ¿Me puede confirmar que se ve mi pantalla, por favor, Odalis? Sí, sí se ve. Ok. Listo. Ok, muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del IPv4+, IPv4 Plus como alternativa o reemplazo al protocolo IPv 6. Bueno, aquí un poquito una información acerca de mí, que igual ya Odalis la comunicó. Sin embargo, quería también recalcar, pues no, mi experiencia laboral. Empecé como analista dentro del Departamento de Soporte Técnico de SPOL. Luego tuve la oportunidad de trabajar como ingeniero de soporte nivel 2 del CONELATAM. Y actualmente trabajo como instructor de NASA Telecom y también como ingeniero de implementación y desarrollo cloud en Claro, Ecuador. Dentro de las certificaciones que actualmente poseo, dentro de Cisco, CCNA Routing and Switching o CCNA como Enterprise, como ahora se lo conoce, realmente como se denomina, CCNA Security, CCNP, Routing and Switching. Fortinet, tengo las certificaciones NS1, NS2, NS4, NS5, dentro de la tecnología Huawei, HCIA Routing and Switching, y también una pequeña certificación de Linux Essential. Ok. Entonces, vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que es IPv4 Plus, pero no sin antes mencionar cómo ha sido la evolución del Internet, ¿verdad? Creo que todos como ingenieros o todos los que trabajan dentro del campo de redes de datos, manejamos o conocemos lo que es IPv4 Plus. Perdón, IPv4. IPv4 básicamente es el protocolo IP que se compone de 4 octetos de 8 bits cada uno. Es el protocolo que actualmente es utilizado en la gran mayoría, por decirlo así, o el que está posicionado en el mundo de las redes de datos. Sin embargo, este protocolo genera alrededor de 4.300 millones de direcciones únicas. Como sabemos, en la actualidad estamos en un mundo en el cual todos estamos interconectados, por decirlo así, de alguna manera, y esto nos lleva a cada día a conectar más dispositivos, ya sea dispositivos impresoras, PCs, cámaras IPs, ¿no? Hemos escuchado mucho también el término de Internet de las cosas, ¿verdad? Por lo cual requerimos mayores direcciones IP. Entonces, la limitante que tiene IPv4, la que conocemos, es que tiene un número bastante pequeño de direcciones y pues no se encuentran distribuidas por cada una de las regiones en el mundo. Entonces, esto ya realmente no abastece la necesidad que existe en la actualidad. En la década de los 90 también salió el protocolo IPv6, se creó el protocolo IPv6, el cual genera alrededor de más de 340 sextillones de direcciones únicas, lo cual es un número bastante grande, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que a la actualidad, si nosotros nos ponemos a analizar, no tenemos o no vemos que realmente este protocolo ya esté desplegado sí, por decirlo así, desplegado
en todas las redes de datos. Es básicamente como que ya nosotros empecemos a hablar, en vez de hablar de una dirección IP versión 4, nosotros ya estemos hablando de una dirección IP versión 6 en cada una de nuestras PCs, en cada una de nuestras impresoras, cámaras IP, etcétera, en cada uno de nuestros dispositivos, por decirlo así. Entonces, alrededor, en este año, alrededor creo que del mes de marzo, se escuchó mucho acerca de IP versión 4 Plus, ¿verdad? Pero eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es lo que nos ofrece IP versión 4 Plus? ¿Cuál es la diferencia que tiene IP versión 4 Plus con IP versión 4 estándar y con IP versión 6? Eso es lo que vamos un poquito a ahondar en el día de hoy. Ahora, cabe recalcar que según la información obtenida por LACNIC, quien es el registro de direcciones de Internet de América Latina y el Caribe, ellos fueron los encargados de administrar las direcciones IP versión 4 e IP versión 6, incluso también los ASN, que son los Autonomous System Number. Aquí nos ofrece una gráfica de cómo se encuentra la asignación para lo que es América Latina y el Caribe. Y si nos damos cuenta, el 93.4% de las direcciones ya están asignadas a los proveedores de servicios de Internet. Básicamente, solamente tenemos una pequeña reserva para infraestructura crítica, que es la que se encuentra por decirlo así, en color naranja, ¿no? LACNIC anuncia el agotamiento de direccionamiento IPv4 el 19 de agosto del 2020. Fue cuando LACNIC asignó el último bloque que tenía disponible para ISPs, ¿no? En la actualidad ya no existe direccionamiento disponible para asignar a ningún ISP, pues, ¿no? Solo cuenta, como comentaba, con recursos que son recuperados y devueltos y son reservados para infraestructura crítica. Direccionamiento IPv6, ¿verdad? Como les decía en un inicio, el desarrollo se desarrollado en la década de las 90 por el IETF, Internet Engineering Task Force, ¿verdad? Es un direccionamiento IP de 128 bits. A diferencia de IP versión 4, IP versión 4 es un direccionamiento que tiene 32 bits. Por eso solo nos ofrece alrededor de 4.300 millones de direcciones IP. Pero si nos ponemos a ver, IP versión 6 está basado o usa una dirección IP de IP versión 6, usa 128 bits, lo cual esto hace que la cantidad de direccionamiento IP disponible en este protocolo aumente de manera significativa. Aquí vemos, nos ofrece un espacio amplio de direcciones IP versión 6. ¿Cómo calculamos básicamente esta cantidad o este direccionamiento? 2 elevado a la potencia, en este caso de 128 interfaces de red. Ese número que vemos ahí, que es bastante extenso, bastante grande, es el número que nos ofrece en direccionamiento IP versión 6. Ahora, al día de hoy, IP versión 6 sigue añadiendo nuevas funcionalidades y se lo considera ya un protocolo bastante maduro para soportar la operación en Internet, ¿no? Y como un sustituto de IP versión 4. Siempre hemos hablado de IP versión 6 como el sustituto de IP versión 4. Pero ¿cuál es la razón por la que todavía este protocolo, como digo yo, no se ha empoderado, por decirlo así, y de las redes de datos, no se ha apoderado básicamente de las redes de datos? En sus inicios, obviamente, también una de las principales causas de lo cual limitaba la migración, por decirlo así, a IP versión 6, era el tema de la infraestructura. En sus principios se necesitaba, o el costo que implica migrarnos a IP versión 6, porque en sus inicios necesitábamos un cambio de infraestructura que soporte IP versión 6. A la actualidad, la gran mayoría de dispositivos ya trabajan en doble pila, es decir, que soportan ambos protocolos, por lo cual hace un poquito más fácil el despliegue. Sin embargo, aún así, no desarrolla quizás, y desde mi apreciación personal, creo yo, porque nos hemos sentido bastante cómodos en la forma de cómo entendemos IP versión 4, ya que IP versión 4 está en su representación
está, es en forma, digamos, decimal, y se hace mucho más comprensible o más fácil de comprender para los administradores. Sin embargo, una dirección IP versión 6 tiene una representación hexadecimal, por lo cual en cada uno de sus extetos vamos a ver tanto letras y números. Entonces, creo que se complica un poco más también en el tema del entendimiento o de familiarizarnos más con este direccionamiento, ¿no? Aquí tenemos una pequeña gráfica también obtenida de lo que es LACNIC, en el cual nos muestra las asignaciones de direcciones IP versión 6 por RIR y por año. Bueno, ¿qué es un RIR? Básicamente es un registro regional de Internet. Si nos damos cuenta, como digo yo, en sus inicios, IP versión 6 fue creado en la década de los 90, inicios de los 90, y podemos ver que, pues no, para los años 2000, 2002, 2004, 2006 incluso, la asignación de direccionamiento IP por cada uno de los RIR era bastante baja, ¿no? A la actualidad ha tenido, a partir del 2008 se observa un crecimiento en la asignación de direccionamiento IP, pero sin embargo, a la actualidad todavía no cubre la necesidad total que se espera, pues no, para lo cual fue creado IP versión 6. Vemos aquí que incluso RIP NSC, que se encarga digamos, de la asignación de direccionamiento de lo que es el continente europeo, es quien más asignación de direccionamiento IPv6 ha tenido dentro de los últimos años. Entonces, lo que nos da también a nosotros una visión de que en el continente europeo ya se está un poco más implementando este protocolo. Sin embargo, por ejemplo, continentes como regiones como África, vemos que la asignación de direccionamiento IP versión 6 está bastante bajo, incluso el mismo ARIN, que se encarga en este caso del direccionamiento de Norteamérica, que básicamente comprende Estados Unidos y Canadá. Incluso nosotros estamos dentro del ACNIT, que administra, como les digo yo, América Latina y el Caribe, y vemos por ahí que también le sigue a Europa, ¿no? Pero sí, creo que cada uno el día de hoy todavía seguimos viendo en nuestras máquinas, en nuestros dispositivos de red, que seguimos trabajando con IP versión 4. No es suficiente todavía esta migración, o todavía no nos hemos migrado realmente hacia IP versión 6. ¿A qué se debe? Los costos pueden ser los costos que implica, pues, ¿no? Migrarnos a IPv6 totalmente, y ya y también, como digo, es un tema ahí de cuán familiarizados ya estamos, o la comodidad que tiene el ser humano con el direccionamiento IP versión 4. Entonces, ok, aquí, en la actualidad tenemos mecanismos de transición, ya que lo que va a hacer es nos va a permitir poder coexistir tanto en IPv6 e IP versión 4 estándar. Lo vamos a llamar estándar a la versión actual, por decirlo así. Entonces, Dual Stack, por ejemplo. Si vemos aquí en la gráfica, podemos observar que básicamente Dual Stack lo que nos va a permitir es coexistir dentro de nuestra misma red con ambos protocolos, tanto IP versión 4 e IP versión 6. A este protocolo también se lo conoce como doble pila, es decir, yo voy a poder en una interfaz de red o en un dispositivo de red, por decirlo así, trabajar con ambos protocolos, IP versión 4 e IP versión 6 al mismo tiempo. Esto nos permite coexistir hasta, digamos, en algún momento poder migrarnos totalmente a IPv6. También tenemos otro mecanismo de transición conocido como tunneling, el cual lo que vemos ahí en nuestro gráfico, tenemos dos ruteadores, ¿verdad? Router 1, router 2, los cuales trabajan en dual stack. Sin embargo, vemos que nuestros usuarios finales o nuestras PCs están solo trabajando en el protocolo IP versión 6, y tenemos arriba una nube, la cual esta nube está trabajando sobre una red en IP versión 4. Entonces, lo que hace Tunneling, lo que nos ofrece es básicamente poder encapsular el protocolo IP versión 6
en el protocolo IP versión 4 con el propósito de poder que la data o la información viaje por redes convencionales en IP versión 4, que es lo que actualmente la gran mayoría como digo yo, de empresas o de corporaciones tiene implementado. Dentro de los más conocidos mecanismos que dentro de tunneling que nos ofrece esto, podemos tener 624, túneles 624, túneles GRE, también se conocen a los túneles ISATAP y también Alteredo Tunnel. Esos básicamente son los más conocidos que nos permiten poder encapsular IP versión 6 sobre el protocolo IP versión 4. Y también tenemos otro mecanismo que es, en este caso, traducción o translate. ¿Sí? Esto es un mecanismo bastante parecido a lo que utiliza IP versión 4 para traducir las IPs privadas. En IP versión 4 utilizamos NAT para traducir las IPs privadas a través de una dirección pública, las enmascaramos para poder tener salida de Internet. Es bastante similar, en cambio, en IP versión, lo que se utiliza en IP versión 6, que básicamente lo que va a hacer es traducir, se realiza una traducción para modificar toda la cabecera IP versión 4 a una cabecera IP versión 6. Ahora sí, IP versión 4 Plus es básicamente, ¿cómo podemos decir? El nacimiento de un nuevo protocolo. Sí, IP versión 4 es un draft, sí, que salió, como digo, como lo mencioné anteriormente, a inicios de este año, el mes de marzo, mes de marzo o febrero, escuchamos bastante acerca de IP versión 4. Sin embargo, no es algo totalmente nuevo. Este draft ya ha sido presentado varias veces, incluso esta es el sexto draft que se presenta acerca de este protocolo. Claro, cada vez se modifican ciertas cosas para mejorar el protocolo. Sin embargo, es algo que no está oficialmente lanzado. Es decir, que no se puede implementar en producción todavía. No lo podemos, al no estar en producción, no lo podemos configurar en ningún equipo, ya que no existe un software publicado que me permita soportar este tipo de nomenclatura que va a utilizar IP versión 4 Plus. ¿Por qué digo nomenclatura? Porque básicamente una dirección IP puede ser considerada como una nomenclatura. Ahora, este es un draft que fue presentado por el ingeniero Sikian Tan, ¿verdad? Quien es el que ha sido el encargado del estudio del protocolo IP versión 4 Plus. Es una versión extendida de IP versión 4 estándar, de la que actualmente nosotros conocemos. ¿Qué es lo que hace IP versión 4, IP versión 4 Plus? Expande los 32 bits que utiliza actualmente nuestro direccionamiento convencional IP versión 4 a 48 bits en la primera versión y a 64 bits en la versión número 2. Cabe recalcar que la versión número 2 aún todavía se encuentra en estudios, no ha sido lanzado draft como tal. Sin embargo, la versión que vamos a analizar en esta presentación, en esta tarde, va a ser acerca de la versión 1, que es la que ya se encuentra publicada, ¿verdad? Entonces, IP versión 4, como digo yo, es basado sobre IP versión 4 Plus, está basado sobre IP versión 4. ¿Por qué se basa sobre IP versión 4? Porque ya sabemos que IP versión 4 ha sido muy exitoso en el mundo de las redes, porque es bastante simple, porque ya lo conocemos, porque estamos familiarizados ya con el funcionamiento de IP versión 4. Entonces, por eso se basa en cómo funciona el protocolo, en este caso IP versión 4, para formar una versión extendida del mismo. ¿Qué es lo que hace IP versión 4? IP versión 4 Plus agrega una DUR o una puerta a la dirección IP versión 4 estándar y de esta manera aumenta las direcciones IP a través de la puerta. Sí, IP versión 4 Plus, ¿cómo funcionaría? O sea, no necesitaría una inversión en nuevo hardware. Básicamente lo que haría es una actualización de software en las versiones de mis dispositivos
ya que está basado en IP versión 4 estándar, para poder soportar IP versión 4, lo cual lo haría un poco, mucho más manejable al momento de implementar y eliminaría costos de inversión. Este protocolo como tal tiene una visión bastante extensa o bastante grande, porque es conocido o también es llamado como un protocolo interestelar. ¿Por qué interestelar? Quizás ya pensando mucho más allá a interconectar no solo puntos geográficos a nivel, digamos, del planeta Tierra, sino el interés de este protocolo es poder interconectar, qué sé yo, planetas como Marte, que ya se le asigna un direccionamiento, lo vamos a ver más adelante, pero ya adelantándome un poquito, vamos a ver que Marte ya tiene su propio direccionamiento a través de IP versión 4 Plus, los satélites artificiales tienen su propio direccionamiento, la Luna va a tener su propio direccionamiento, y eso nos va a permitir poder consumir recursos no solo ya de la ubicación geográfica o dentro de la Tierra, sino mucho más allá. Esto obviamente, como sabemos, la tecnología o los estudios cada día avanzan mucho más, y ya no solo estamos estudiando, ya no solamente se estudia lo que hay aquí, se estudia mucho más allá de lo que está fuera de este planeta, pues, ¿no? Entonces, por eso lo que quiere llevar, o este protocolo, lo que es también uno de esos objetivos, es poder convertir a la Internet en una estrella, básicamente, ¿no? Es compatible totalmente con IP versión 4. Como ya mencionamos, pues no, hace una expansión básicamente a través de sus puertas. IP versión 4 Plus versión 1 utiliza direcciones de 48 bits, lo cual, por decirlo así, se ve limitado también en direcciones IP, pero las direcciones que nos brinda es mucho más grande que las direcciones que actualmente nos brinda IP versión 4. Si nos damos cuenta aquí, tenemos un número bastante extenso, que obviamente es mucho menor a los 4.300 millones de direcciones IP que solamente nos ofrecía IP versión 4 estándar. Como les decía yo, la versión 2 de este protocolo todavía usa direcciones de 64, pero se encuentra en estudio. No tenemos todavía información acerca de cómo funcionará esta versión. Pero, ¿qué es una dirección IP versión 4? ¿Sí? Ustedes se preguntarán, ¿cómo se forma una dirección IP versión 4? Básicamente, una dirección IP versión 4 está formada por una puerta y una dirección IP versión 4 estándar. Entonces, si nos damos cuenta aquí, hasta este momento, lo único que yo añado a mi dirección IP versión 4 Plus es esta puerta. Es lo que básicamente nos vamos a concentrar en cómo el manejo o cómo funciona esta puerta en este protocolo, porque ya cerca de IP versión 4 ya estamos bastante familiarizados, por ejemplo, con el rango de direcciones públicas, con el rango de direcciones IP, mecanismos que nos ofrecen salir a Internet para las IPs privadas, el funcionamiento de los protocolos. Entonces, simplemente se basa, como digo yo nuevamente, repito, en el funcionamiento de IP versión 4, no modifica reglas de IP versión 4, más añade simplemente una puerta para poder hacer la extensión o expandir las direcciones IP. Pero, ¿qué es una puerta? ¿Cómo funciona una puerta? Sí, aquí vamos a ver un ejemplo práctico para poder un poquito entender cómo va a funcionar IP versión 4 Plus dentro de la red, ¿sí? Por ejemplo, digamos que yo actualmente me encuentro dentro de Ecuador, ¿verdad? Y yo necesito hacer una llamada a, qué sé yo, a mi hermano que se encuentra dentro de México, ¿verdad? Y este es el número de mi hermano, ¿verdad? Es un número que yo ya conozco. Ahora, yo podría hacer una llamada, cogiendo mi celular y hacer una llamada directa al número de mi hermano. ¿Qué creen ustedes? ¿Voy a poder comunicarme hacia ese número? Probablemente, si marco el número directo, probablemente me permita llamar. Pero sin embargo, no me estoy comunicando con el número de México de mi hermano, sino probablemente me esté comunicando con un número local que sea el mismo número que mi hermano tiene en México, ¿verdad? Entonces, no estaría realmente cumpliendo el objetivo, que es llamar a mi hermano en otra localidad. Entonces, para poder que esto funcione,
Dentro de las llamadas telefónicas, ¿no? Se utilizan bastante lo que es los call coding, que es lo que nosotros conocemos como los códigos de área de cada uno de los países. ¿Y qué es lo que nos permiten hacer estos call coding? Lo que va a hacer es, nos pueden permitir comunicarnos a números telefónicos de otros países. Por ejemplo, cada que yo quiero llamar a un país en otro lado, siempre voy a tener que anteponer el número o el call coding de ese país para poderme comunicar con ese número telefónico de allá. Probablemente, por ahí es lo que digo, probablemente ese número exista en Ecuador, asignado a alguien, pero básicamente si yo me comunico de manera directa, no me estoy comunicando a México, me estoy comunicando a Ecuador mismo. Entonces, de esta manera, a través del call coding, es que yo voy a poder, en este ejemplo, poder identificar hacia qué ubicación geográfica me estoy comunicando. Básicamente, es el mismo funcionamiento que va a tener esta DUR o esta puerta que utiliza IP versión 4 para poder distinguir el direccionamiento asignado, ¿sí? Entonces, que, como les comentaba, la función de una DOR básicamente va a ser expandir las direcciones IP versión 4 al igual que los call coding. Es decir, si yo tengo una en Ecuador, por ejemplo, más adelante vamos a ver la asignación, pero por ejemplo tengo un call coding o una puerta asignada y yo me quiero comunicar a una dirección IP en México, y que también existe en Ecuador. Sin embargo, yo siempre voy a tener que anteponer esa puerta para poder y especificar que mi conectividad no es en Ecuador, sino que mi destino, mi dispositivo de destino se encuentra en otra ubicación geográfica, en otro país. Detrás de cada DUR existe un bloque de direccionamiento IPv4 estándar, el que ya conocemos, que se maneja con 32 bits. IP versión 4 Plus en su versión 1 maneja alrededor maneja 16 bits, los cuales se utilizan para poder identificar o para poder identificar las puertas, ¿no? Lo cual me da un rango de números de 65.536 direcciones, ¿no? Cada DUR, cada puerta tiene un número y a ese número lo vamos a llamar DUR address. ¿Ya? Ok, ahora vamos a ver aquí el formato de cómo se escribiría una IP versión 4 Plus. Al igual que nuestra versión estándar actual, se escribe también en notación decimal punteada, lo cual va a hacer que la comprensión de esta nueva dirección IP sea totalmente familiar, sea totalmente mucho más fácil. Pero ¿cómo distinguimos? Hablamos que cada dirección de IP versión 4 Plus va a tener una DUR address y también va a tener una dirección IP. Pero ¿cómo distinguimos cuál es mi DUR address y cuál es mi dirección IP dentro de este nuevo formato? IP versión 4 utiliza lo que todos conocemos como PI para separar lo que es la DUR address y la dirección IP versión 4. Entonces, veamos un ejemplo. Yo tengo mi dirección, aquí tengo una dirección IP versión 4 común. ¿Sí? Si nos damos cuenta, tiene 8 octetos, tiene 4 octetos, es una dirección IP de 32 bits. Ahora, si yo le añado una DUR que va a estar compuesta por 16 bits, esto es lo que, y luego de esto, luego de 16 bits, utilizo en este caso el símbolo pi, en este caso para separar mi DUR address de mi dirección IP versión 4 estándar. Todo esto que vemos aquí en nuestro gráfico es lo que va a componer una dirección de IP versión 4 Plus de este nuevo protocolo. Va a estar siempre primero en nuestra puerta, separado por el PI, luego viene nuestra dirección IP versión 4 estándar, que es la que actualmente ya conocemos y manejamos. Características de IP versión 4 Plus. IP versión 4 Plus e IP versión 4 son números, ¿sí? A diferencia de IP versión 6, vemos que en IP versión 6 tenemos letras, tenemos números también. IP versión 4 y IP versión 4 Plus son solamente números. Su ventaja, obviamente, es que la dirección IP versión 4, ¿qué es lo que pretende este protocolo? A futuro poder ya no tener números de teléfono, sino que cada dispositivo móvil pueda, en vez de tener un número móvil, tener una dirección IP. ¿Sí?
IP versión 4 puede realizar llamadas marcando, en versión 4 Plus puede realizar llamadas marcando una dirección IP a todo el sistema solar. ¿Por qué decimos a todo el sistema solar? Porque, como les comentaba, este es un protocolo que quiere, un protocolo que quiere ser interestelar, que quiere comunicar más allá de la Tierra, quiere comunicar a otros planetas. Entonces, digamos que a futuro, pensando que tengamos, que podamos migrar a Marte, ¿no? Entonces, se pretende que cada dispositivo móvil también pueda tener una dirección IP en vez de un número telefónico, y nosotros podríamos marcar, dependiendo de cada ubicación, a un número que se encuentre ya, sea en Marte, la Luna, etcétera, o sea, en cualquier otra ubicación geográfica. Eso es lo que pretende IP versión 4 Plus. Asigna direcciones IP por geografía y asigna los bloques, como les decía yo, a otros planetas del universo, por ejemplo, Luna, Marte, etc. Pues no. Ahora, vamos a ver un poco acerca de la cabecera o del formato de la cabecera que utiliza IP versión 4, IP versión 4 Plus. Aquí tenemos una cabecera de IP versión 4, la cual, la estándar, la cual tiene 14 campos, de los cuales en este caso son requeridos mínimo 13, que sean, por decir que 13 sean mínimos requeridos, el último campo es opcional. Esta es una cabecera que mínimo va a tener un espacio, por decirlo así, o una longitud de 20 bytes, ¿verdad? Y máximo 60 bytes, como ya lo conocemos. Ahora, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que cambia en la cabecera IP versión 4 Plus? Aquí al lado tenemos en cambio una cabecera IP versión 4 Plus, que si nos damos cuenta, los campos iniciales básicamente son los mismos. Tenemos la versión, tenemos, qué sé yo, el DCP, el Total Length, y así. Básicamente todos los protocolos o todos los campos en su gran mayoría son los mismos. Sin embargo, aquí se añaden dos nuevos campos. Esta es una cabecera que tiene 16 campos, y los campos que se añaden son el campo de Source DUR Address y Destination DUR Address, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como yo les decía, o como vimos hace un momento, las direcciones IP van a ser asignadas por ubicación geográfica. Entonces, al yo tener, por ejemplo, en la cabecera IPv4, yo solamente digo, o me quiero comunicar a esta dirección IP destino. Y como sabemos en la actualidad, esa dirección IP, una dirección IP pública, no se repite en ningún lado, es único como tal. Entonces, si yo me quiero comunicar, por ejemplo, a una IP en China, obviamente voy a saber que está en China. Pero acá, como estamos utilizando una puerta para distinguir dónde se encuentra esa dirección, entonces sí voy a necesitar conocer cuál es la puerta origen y cuál es la puerta destino, para saber de dónde a dónde me voy a querer comunicar. Ahora, ¿cómo sé dentro de la cabecera IP versión 4, IP versión 4 Plus, si estoy hablando de este protocolo? ¿Sí? Básicamente va a ser cuando el campo IHL sea igual a 6. Cuando este tenga un valor a 6, yo voy a saber que estoy hablando de IP versión 4 Plus. ¿Sí? Aquí también, en cambio, voy a tener un mínimo, esta cabecera va a tener un mínimo de 24 bytes, que básicamente son los 24 bits que se añaden con la source address y la destination address. Y un máximo, al igual que en IP versión 4, de 60 bytes. Ventajas. ¿Cuáles son las principales ventajas que me ofrece IP versión 4 Plus? Las principales ventajas es que es basado en el protocolo IP versión 4. Como lo vuelvo y lo repito, ya conocemos IP versión 4, estamos familiarizados, entonces basarse en este protocolo va a ser mucho más fácil el entendimiento del mismo. Otra de las ventajas es que incrementa el número de direcciones IP. ¿Cuáles serían las principales desventajas o la principal desventaja que vemos aquí? Aparte de que igual nos ofrece un número limitado de IPs, es que al ver que esta asignación se hace de manera geográfica, algunos países podrían de esta manera poder restringir lo que es el Internet. ¿A qué voy? Si yo ya conozco que la puerta de Ecuador, por ejemplo, sería la puerta 0.1,
yo ya podría, qué sé yo, cierto contenido poder ser restringido a nivel de cierto país. Adicional, también, ¿cuál es otra desventaja que podría ser? Que hayan países que sean bastante grandes, donde el número de direcciones que se asignan a ese país, porque vamos a ver que se asigna una puerta por cada país, entonces puede ser que el rango de direcciones IP que me ofrezca ahí sea bastante limitado y no me alcance para poder desplegar, digamos, este protocolo sobre toda esa ubicación geográfica. Entonces ahí lo que yo creería que va a suceder es que se podría asignar más de una puerta por país. Sin embargo, a la actualidad, solo dentro de la asignación que ha hecho, pues no, quien ha estudiado o quien ha desarrollado este protocolo, es que ha hecho, pues no, que se asigne una puerta por ubicación geográfica. Rango, aquí vemos lo que les comentaba, el rango de direcciones. El rango de direcciones aquí no va a estar limitado por la dirección IPv4 que se encuentra después de la puerta, sino básicamente va a estar diferenciado, por decirlo así, o el rango se va a ver en la puerta, en la dirección de la puerta. ¿Sí? Vemos que la puerta va a empezar de la 00 y va a terminar en la puerta 255, 255 y al lado vamos a tener lo que es el rango de direcciones IPv4 estándar que ya conocemos. Como saben, 255, 255 porque es un campo de 16 bits, ¿no? Cada octeto va a tener 8 bits. Ahora, aquí es lo que les comentaba. Actualmente, dentro del estudio de IPv4 Plus, ya existe una asignación de direcciones IPs, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí vamos a mostrar un poco de Latinoamérica. Por ejemplo, el 00, la puerta 00 está reservada. La puerta 128 se encuentra asignada, por ejemplo, para Bolivia. La puerta 148 se encuentra asignada para lo que es Colombia. La puerta 1172 la asignamos para Perú y así sucesivamente para otros países de Latinoamérica. Ahora, sin embargo, vemos aquí que ya lo que comentábamos anteriormente, ya hay direccionamiento que se encuentra asignado tanto para los satélites, puertas, perdón, que se encuentran direccionamiento duradres, que se encuentran asignados para lo que son satélites artificiales, para la Luna, para Marte, para otros planetas, ¿sí? Ahora, para Ecuador se ha asignado la puerta 162 en caso de que se llegase este protocolo, pues no a lanzar de manera oficial. Ahora, a pesar de que estamos hablando acerca del protocolo IPv4, también el enfoque de esta charla va a ser poder identificar o poder reflexionar acerca de si básicamente yo voy a preferir IPv4 sobre IPv6, IPv4 Plus sobre IPv6. Entonces veamos un poquito acerca de las ventajas que IPv6 me ofrece tanto sobre IPv4 y sobre IPv4 Plus. IPv6 tiene más direcciones IP. Ya vimos que obviamente IPv4 tiene un número limitado, sin embargo en IPv4 también soluciona este tema, también me ofrece más direcciones, pero obviamente IPv6 me ofrece un rango mucho más amplio. La cabecera de IPv6 es mucho más sencilla, ¿no? ¿Por qué? Porque se han alimentado un montón de campos. Todos los paquetes en IPv6 todos los paquetes tienen un destino. ¿Por qué? Porque en IPv6 no existe lo que conocemos en IPv4 como el broadcast. Desaparecen las implicaciones del NAT. Ya IPv6 no utiliza como tal, si tuviéramos una red totalmente implementada sobre IPv6, no vamos a hacer uso de lo que es el mecanismo de NAT o de traducción, como se utiliza en la actualidad en IPv4. También el tema de QoS en IPv6 se aprovecha mucho más, ya que hay un campo que da prioridad en el QoS. Y también tenemos el tema de la autoconfiguración. IPv6 tiene una de estas características, es la autoconfiguración, ya que no recae o no utiliza protocolos externos para realizar la misma. Automáticamente él tiene también este tema de autoconfiguración integrado. Y también el tema de seguridad viene integrado en IPv6. Entonces ahí son una de las ventajas que yo podría
tener para poder tomar una decisión o para poder creer, ¿será conveniente migrarme a IPv 4? ¿Se implementará algún día IPv 4 Plus? ¿Será la solución definitiva? Sí, hasta el momento, ¿qué es lo que vemos? Vemos que solamente IPv 4 Plus me ofrece una gran cantidad o una mayor cantidad de direcciones IP que el protocolo que ya conocemos o el estándar del IPv 4. ¿Sí? Entonces, como conclusiones acerca de esta charla, además de agregar una puerta, para aumentar las direcciones IP, IPv 4 Plus no cambia ninguna regla de IPv 4, que era lo que ya le decía yo. O sea, si en algún momento las PCs van a poder utilizar el mismo direccionamiento privado que ya conocemos en la actualidad, simplemente esta distribución a través de ubicaciones geográficas es lo que nos va a poder tener, nos va a poder aprovechar un rango mucho más amplio de direcciones públicas para cada región. Cada usuario de la red IPv 4 Plus tendrá sus direcciones IP personales. Incluso aquí tenemos una conclusión acerca de IPv 6, que es cierto que IPv 6 tiene muchas direcciones, pero el beneficio que este protocolo nos ofrece no solo es tener más direcciones, nos ofrece mucho más, que es lo que yo les decía, el tema de autoconfiguración, el tema de seguridad. En cambio, IPv 4 con IPv 4 Plus, como lo vemos, solo nos ofrece más direcciones IP. O sea, el objetivo es básicamente poder solventar lo que a la actualidad es una problemática, ¿ya? Que es la escasez de direcciones IP, que obviamente está muy bien, soluciona, pero yo desde mi punto de vista no es una solución definitiva, porque vemos que IPv6 tiene muchos más motivos por los cuales yo me migraría a IPv6, el tema de autoconfiguración, IPsec integrado, Path Method Discovery, no es necesario en IPv6, no necesitamos el tema de ARP, tenemos NDP y SEND que hace una detección segura de mis vecinos conectados. E incluso, como ya les comentaba, la eliminación del broadcast y la sustitución por la multidifusión que utiliza IPv6. Entonces, desde mi punto de vista y como comentario personal, IPv 4 Plus sí es una alternativa para solventar hoy por hoy la escasez de direccionamiento IPv 4, sí, pero más no creo que sea una solución definitiva a futuro, porque igual IPv 6 nos ofrece mucho más beneficios. Ahora, ¿de qué dependerá? Obviamente de que este draft o este desarrollo se dé. Yo creería que va a depender mucho de la comodidad de la cual está acostumbrado bastante también el ser humano, porque como les decía, ya nos hemos acostumbrado a hablar de direccionamiento IPv 4 y creo que muchos ingenieros desconocen bastante el tema de IPv 6 y todo el beneficio que este implica. También dependerá mucho de la industria, del apoyo de la industria, porque como sabemos, en IPv 6 implica en muchas ocasiones, pues no, una inversión. Entonces, creería yo que eso va a depender o va a influir bastante en el tema del desarrollo de este protocolo, ya que esto no implica inversión de infraestructura, más solo es una actualización de software a nivel de nuestros dispositivos de red. Entonces, bueno, hasta ahí ha llegado nuestra intervención. Nosotros, bueno, si nos quieren contactar, somos NASA Telecom, estamos ubicados en el edificio Plaza Center, piso 8, oficina 808, en la ciudadela Kennedy Norte, en la avenida Miguel H. Alcíbar y Eleodoro Arboleda. Aquí están nuestras redes sociales y no sé si tengan alguna pregunta en relación a la charla, pues no, que les he comentado. Yo tengo una pregunta. ¿Existirían aún así multicast, broadcast dijiste que no, pero multicast y únicas, así mismo como en IPv4 y IPv6? ¿O? No, por ejemplo, lo que yo mencionaba es que no, IPv 4 Plus no cambia las reglas de IPv 4 Plus no cambia las reglas de IPv 4 estándar. Eso se mantiene. Lo único que hace es agregar una
una puerta. Entonces, por lo tanto, todo lo que conocemos de IPv4 se va a mantener. Y rangos privados, rangos públicos, clases, todo eso se mantiene. Simplemente lo que hace IPv4 Plus es agregar una puerta para poder obtener más direcciones IPs para asignar. Porque, por ejemplo, lo que yo podría tener es que, digamos, yo tengo la IP 88.8.8.8.8, ¿no? La tengo, sabemos que es actualmente en IPv4 es una dirección única. Entonces, cuando venga esto acompañado de una puerta, como se especificaba déjame un ratito llegar a la diapositiva anterior, donde estaba esto. Por ejemplo, aquí, yo tengo mi dirección IPv4 actual, ¿no? Es una 888. Entonces, digamos que cuando se implemente IPv4 Plus, yo puedo tener esta dirección IPv4 estándar actual repetida, pero con puertas distintas. Por ejemplo, podría tener una 8.8, PAD 8.8.8 y podría tener una 8.7, PAD 8.8.8. ¿Cómo distingo o cómo sé cuál siempre será mi destino? A través de la puerta. La puerta es lo que va a poder saber hacia qué destino yo me voy a querer comunicar en IPv4 Plus. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? También pueden realizar sus preguntas mediante el chat. Bueno, aquí Wilmer Benavides nos dice, o se ha considerado IPv4 Plus para IoT. Sí, o sea, básicamente, como les comentaba yo, IPv4 Plus nos va a poder permitir, por ejemplo, que todo el rango actual de IPv4 asignarlo para una sola ubicación geográfica, porque a través de la puerta es como vamos a distinguir. Entonces, a través de esos, podríamos utilizar en muchos más dispositivos. Sin embargo, como te digo yo, a futuro o a largo plazo no creo que sea una solución, más que todo porque no solo se trata de tener más direcciones IP, se trata también de los otros beneficios incluso que nos ofrece IPv6, ¿sí? Que vimos que ya hay temas de seguridad, cuales ya vienen incluidos dentro del protocolo. Sin embargo, IPv4 Plus no cambia esto. O sea, se mantiene todo lo que conocemos de IPv4 actual. Simplemente añade más direcciones a través de su puerta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, si nadie más tiene ninguna pregunta, le agradezco muchísimo su atención. Para seguir con el cuarto día del Congreso de Innovación y Tecnología en Redes, continuamos con la ingeniera Estefanía Lozano. Estefanía Lozano es ingeniera en Ciencias Computacionales, graduada del SPOL, promotora del software libre y de la enseñanza de programación a niños y niñas. Actualmente trabaja en el Banco de Pacífico como arquitecta de datos y líder en la implementación de un Data Lake con gobernanza de datos. La misión del proyecto es de evangelizar a todas las áreas del banco para que usen la plataforma en sus casos de uso que requieran Big Data y analítica de datos. Fue seleccionada como agente de innovación y vocera de transformación cultural del banco. Ahora tendremos su intervención en la conferencia
con el tema Gobierno y arquitectura de datos en el ecosistema financiero. Hola, ¿qué tal? A ver, voy a compartir mi pantalla un momento. Ay, sorry. Sorry. Ya, listo. Ahí están viendo mi pantalla. La presentación. Sí. Ya, listo. Muchas gracias. A ver, bueno, bienvenidos a todos. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes, tratando de estar a la altura del evento. Claro que, y de las excelentes ponencias que han estado en la jornada, estoy seguro que lograremos el objetivo del evento, que es inspirar, conectar, trasladar conocimientos, y bueno, creo que mi colega anterior claramente lo ha hecho, ¿no? Espero que esta jornada les sirva para aclarar algunas dudas que tengan sobre el mundo de los datos. Yo sé que son términos que están como que muy en boga, que Big Data, que Hadoop, que analítica avanzada, que Machine Learning, ¿no? Entonces, hay un área específica que se llama gobernanza de datos, ¿ya? Entonces, quiero tratar de introducirlos a este mundo, contarles de qué se trata, cuál ha sido mi poca experiencia, porque obviamente puedo decir que recién estoy comenzando este camino, ¿ya? Para qué existe, cómo les puede servir. Y bueno, y justo la conferencia anterior que preguntaban sobre el IoT, el objetivo de IoT, ¿no? Como ustedes saben, es poder tener Big Data, porque es como que millón de dispositivos transmitiendo casi en tiempo real, y el objetivo sería poder usar esos datos para predecir cosas, ¿no? De nuestra vida diaria, ¿no? Obviamente que estamos en ese camino. Bueno. Hoy he venido a hablarles sobre gobierno y arquitectura de datos y contarles algunos casos de uso que son muy comunes en el ecosistema financiero, ¿ya? En la primera parte quiero contarles sobre arquitecturas de referencia, abstracciones que se han creado, porque aunque generalmente Big Data es hablar de tecnologías, ya de adquirir tecnologías, es cierto que la arquitectura de datos que está atrás de esto son abstracciones que tienen que tener una visión, un conjunto de conceptos que nos permita ubicar y entender cuál es el problema y hacia dónde ir, y de qué forma el gobierno y la arquitectura me acompaña cuando realizo analítica. Y luego quiero hablar de analítica a nivel empresarial. Es cierto que si ustedes están en la universidad, ustedes de pronto no sé si ya siguen con el proyecto de que todos aprendan a programar, pero ustedes pueden coger Python, coger un dataset, coger y empezar a generar modelos en su computadora, y esto está bien, ¿cierto? Pero cuando yo hablo ya a nivel empresarial, cuando ya tengo un data warehouse, tengo una base de datos gigantes, tengo que ver cómo orientar mi arquitectura para que estos datos estén disponibles para el que lo necesite, ¿no? Entonces, a nivel bancario, a nivel de una empresa grande, generalmente lo que pasa es que se crean silos de información y el objetivo es que esto no pase. Para eso existe la gobernanza. Y bueno, y no sé si aquí como en Teams se puede hacer algo como una manito levantada. Creo que no, ¿cierto? No sé si quisiera saber quién ha escuchado el término gobierno de datos. No sé, o en el chat. Si me pueden, quisiera hacer ahí un pequeño sondeo. Oh, espérense. Sorry. ¿Cómo veo el chat? Chat. No sé. No, listo, está bien.
nadie, no lo han escuchado. Uno que dice que no. ¿Alguien que lo haya escuchado? El tema de gobernanza de datos. ¿No? ¿Nadie? ¿Cri, cri? Listo, muy bien. O sea, la verdad es que es una realidad en el país, ¿no? Yo recién me topé con el tema ya trabajando en el banco y bueno, y la idea de esta jornada siempre es que ustedes estén al día en temas de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, ¿quién soy? Bueno, ya leyeron una biografía que yo había pasado. La verdad es que yo estuve en Taos, no sé si alguno de ustedes ha escuchado el club estudiantil, estuve como miembro activa y bueno, y pude hacer algunas investigaciones, publicamos papers, y lo que hicimos fue, por ejemplo, analizamos, espérense un momento, que esto se me acaba. Ya. Analizamos los datos de Twitter del terremoto del 2016, publicamos un paper y bueno, encontramos cuáles eran las iniciativas de recolección de donaciones, de ayudas que realmente eran efectivas. Entonces, esto nos permitía categorizar a una persona que no estaba difundiendo mentiras, que no estaba difundiendo spam, porque podía darse a pie de que de pronto una persona que quiera ayudar iba a dejar su donación a una casa y resultaba que era un atraco o era una estafa, ¿no? Entonces hicimos ese análisis con la doctora Carmen Baca y bueno, y obtuvimos unos buenos resultados. Luego trabajé en una startup que se llama Dátil, utilizando Python continuamente. Luego estuve en la SPOL como técnico docente. Fuimos con un grupo de profesores fundadores del PyWeekend y bueno, y también publicamos algunos análisis sobre la motivación de los estudiantes para aprender a programar, ¿no? Entiendo que es un tema que son muchas carreras son reacias, pero el objetivo era motivar a los estudiantes, ¿no? Y ahora en el banco, bueno, les cuento que ha sido una experiencia súper enriquecedora porque cuando yo llegué recién iban a implementar una plataforma de Big Data, y he estado en todo ese desarrollo de la plataforma y les termino diciendo que lo más importante es poder entenderle el problema. Siempre como ingenieros, y yo creo que eso es lo que más rescato de mi formación como en SPOL, es que nos mandan problemas o proyectos en el que debemos descifrar cómo resolver el problema, ¿no? Y yo creo que cualquier tecnología que usemos, el objetivo siempre es servirle a alguien. Bueno, entonces, hoy vamos a revisar cuatro aristas bien importantes. Primero, el proceso analítico. ¿Qué significa hacer analítica en una empresa? ¿Cuáles son los pasos de un proyecto? ¿En qué invierten más tiempo estos llamados analistas, ingenieros, científicos? Y cuáles son los contratiempos que tienen. Luego vamos a hablar sobre gobierno de arquitectura de datos. Hay un framework o hay una bibliografía que me gustaría recomendarles. También en arquitectura de datos específicamente, que es donde yo estoy trabajando, hay un framework en el que usamos para construir lo que hemos construido hasta ahorita en el banco, que se llama Saloni, y también lo vamos a revisar. Y bueno, y por último quiero presentarles a Miguel y él tiene un problema y bueno, queremos ayudarlo, ¿no? Bueno, el proceso analítico, cuando entramos al mundo analítico, sabemos que existen dos tipos de análisis. El primero es un análisis descriptivo, que generalmente, ¿qué es esto de acá? Que es cuando yo tengo datos y empiezo a ejecutar y ejecutar y ejecutar el código para sacar siempre métricas o KPIs o índices de cómo van mis ventas, de cómo analizo mi pasado, ¿no? La analítica puedo yo analizar el pasado, comprender mediante los datos qué pasó, ¿cierto? Y ahí, obviamente, que lo que yo estoy tratando es de obtener dashboards que me digan, ok, ¿cómo hemos avanzado hasta ahora, no? Esto generalmente lo conocen como Business Intelligence, ¿no?
que tienes la pregunta, modelas la data, haces limpiezas de la data, construyes estos dashboards, haces un reporte y le dices al jefe, aquí está, esto vendimos el mes pasado, subimos más que el mes anterior, y bueno, y vamos por buen camino o vamos por mal camino, ¿no? En este tipo de análisis generalmente yo conozco lo que necesito. Es decir, el jefe ya me dijo a mí, quiero saber cuánto incrementamos o disminuimos las ventas. Sencillo, ¿no? Entonces es como, aquí les he puesto esa imagen porque es como una máquina expendedora, que yo tengo datos por aquí, datos por acá, y yo los armo, los uno, y me sale el KPI o la métrica o el dashboard, ¿cierto? Este enfoque del Business Intelligence es como que en repetir, y bueno, y simplemente lo que quiero son respuestas, ¿no? Pero hay otro tipo de análisis que es el que se ha despertado y todos han escuchado, que es este análisis de predicción. Este análisis de, ok, yo ya conozco qué pasó en el pasado, ¿cierto? Por ejemplo, si yo analizo las ventas del último año, digo, generalmente en nuestro año, en noviembre es el año el mes en el que más vendemos, ¿sí? Digamos, ¿cierto? Entonces, yo esto ya lo puedo predecir, pero además de que yo lo prediga, puedo tomar alguna decisión que haga que ese comportamiento mejore, o bueno, si tomo una mala decisión, que empeore, ¿no? Pero en base al pasado, yo analizo, descubrí que en diciembre es el mes en el que más vendí, digamos, o predigo que es el mes en el que más voy a vender, ¿ya? Y tomo algún tipo de decisión, ¿no? Este de aquí, este análisis está basado en descubrimiento, y bueno, y es aquí donde necesito analistas de datos, porque necesito descubrir data, porque lo más importante en analítica es que tú descubras qué hay, qué tiene la institución de datos para ofrecerme. No tiene, entonces empecemos a capturarlos, empecemos a almacenarlos en algún data warehouse, en algún archivo, en algún file system, en alguna base de datos, o bueno, o en mi arquitectura para Big Data. Y ahora que está muy en boga, necesito científicos de datos. Esa persona que es capaz de manejar conceptos estadísticos y también es capaz de programar. Un científico de datos no es un estadístico, sino es un mix entre un ingeniero en programación y un estadístico, ¿no? O sea, ese es por excelencia. Hoy en día, pues, todavía no hay como que muchos profesionales con ese perfil, pero es el camino en el que se está desarrollando todo esto. Que ahí es donde ya ustedes empiezan a coger como machine learning, modelos de aprendizaje máquina, donde necesariamente, o sea, cuando ustedes tienen análisis basados en la repetición, ustedes tienen como que algo es blanco o es negro, es un sí o es un no. Mi análisis me da un verdadero o un falso, ¿ya? Pero aquí en el análisis predictivo, los límites son difusos, hay lógica difusa, es decir, que yo tengo una probabilidad atada a la respuesta, ¿no? Y esto requiere que yo no haga análisis que se usen una sola vez o que repita, sino que más bien se vaya alimentando algún modelo basado en alguna predicción, ¿no? Bueno, entonces, ya hablando en sí del proceso analítico, en donde los analistas de datos gastan más tiempo, y generalmente es el trabajo en el que más se gasta tiempo es en el de la data, limpiar la data, encontrar la data, definir cuál es la data que tengo que, disculpen esta parte, sorry. Seleccionar la data apropiada, entender qué significan los datos, crear como una matriz de variables, o crear el modelo de datos que necesita el científico, transformar la data. Todo este proceso generalmente se gasta el 70% del tiempo que se dedica a un proyecto analítico. Obviamente que aquí es importante que entienda que el analista, tanto como el científico, digamos que aquí es como que hay dos roles importantes, ¿no?
El analista se encarga de toda esta parte, de toda la parte pesada, y el científico se encarga de ver si el modelo que desarrolla, ese modelo predictivo, funciona o no funciona. ¿Tiene un buen accuracy o no tiene un buen accuracy? Definir el problema desde el punto de vista de negocio es muy importante. Es muy importante que se sepa cuánto retorno a la inversión va a tener ese caso de uso, ese modelo de analítica, ¿cierto? Luego viene seleccionar los datos apropiados y luego transformar los datos, ¿no? Lo que les decía. Aquí, aunque ustedes no lo crean, se pueden llevar meses en todo ese proceso, ¿no? En seleccionar la data, aprender la data y transformarla. Bueno, y construir el modelo es de la parte del científico, ¿no? Eso ya cuando ya le dan la data toda bonita, ahora sí empieza a hacer predicción de variables, descubrir qué variables le aportan valor y qué variables no, y así sucesivamente. Bueno, en el deploy vamos a hablar al final, entonces, bueno. Entonces, ya cubrimos entonces qué es el proceso analítico, ¿no? Tengo todo este proceso que, si ustedes se dan cuenta, puedo iterar, ok, ya entendí el problema, ya lo traduje, ya seleccioné, construí el modelo, mido los resultados, pero puede ser que estos resultados no sean buenos o que sean muy buenos y que más bien me ayuden a redefinir mi problema, ¿no? Pero ahora, ¿qué importancia tiene el gobierno y la arquitectura de datos en todo este proceso? Entonces, si ustedes ven aquí una ruedita, cuando vi esta imagen me pareció que explica todo, porque cuando se habla de ciencia de datos, tiene que ir ligado a una gobernanza de datos y a una iniciativa de TI. Sí hay que ir preparando a la organización o a la empresa para ir migrando la tecnología para soportar estas dos cosas, ¿no? Tiene que ir de la mano los avances en estas tres engranajes, dado que las tecnologías son quienes soportan que estos dos engranajes den beneficios a la organización. Entonces, cuando yo comencé en todo este camino del gobierno y la arquitectura de datos, de verdad que era como medio difuso. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos como arquitectos? Y la verdad es que lo que he descubierto es lo que encontré en esta frase de acá, y es que un profesional que trabaja en la gestión de datos es quien se arremanga la camiseta en cualquier etapa del ciclo de vida de los datos y se asegura que estos sean entregados y utilizados apropiadamente, con la meta de cumplir los objetivos de la organización. Entonces, nosotros podemos ir desde el nivel más técnico, altamente técnico, al nivel de sistema operativo, al nivel de hardware, o hasta el nivel de la estrategia del negocio. Este profesional que se oriente hacia la gestión de datos tiene que ser capaz de moverse de aquí a allá, siempre que lo necesite el proyecto, ¿ya? Es cierto que es muy fácil a veces ser extremadamente técnicos, pero a veces no saben la cantidad de ingenieros que me he topado que les cuesta ubicarse en la estrategia de negocio, ¿no? Yo puedo tomar decisiones técnicas súper rápidas, basadas en mi experiencia, pero ¿qué tanto eso le sirve a la estrategia, no? Un profesional en datos debe saber que cualquier proyecto que requiera analítica avanzada, ciencia de datos, gobernanza, tiene que estar orientado por una estrategia de negocio. Y eso, aquí hay un término que, bueno, en algún momento lo van a encontrar, es cuando una compañía se vuelve Data Driven Company, una compañía dirigida por los datos, ¿cierto? Hoy en día es muy complicado dar algún ejemplo de una compañía que se mueve por los datos, dado que de pronto lo podría decir que Twitter puede ser una compañía de ejemplo porque ellos conocen totalmente sus datos y aparte los monetizan, ¿no? Pero a nivel nacional creo que es muy complicado todavía decirlo. Bueno, entonces, hablando ya aquí de gobernanza, les quiero presentar un libro que nació en Estados Unidos, como una organización que se llama DAMA, ¿ya? Ellos crearon un libro que se llama Las áreas del conocimiento de
del DAMA de MEBOK, de un framework de gestión de datos. Este libro nos presenta una rueda de gobernanza de datos y nos dice, bueno, si tú quieres tener gobernanza en tu organización, es necesario que tú completes o lleves a cabo algunas de estas partes de la rueda de la gestión de datos, teniendo como centro la gobernanza, ¿no? Entonces, esta rueda de gobernanza de datos presenta en el centro las actividades relacionadas con la gestión de todas estas partes involucradas. Obviamente que el gobierno requiere consistencia y que tenga balance con las diferentes funciones, ¿no? O sea, tengo que balancear todo para que realmente sea una rueda, ¿no? Aquí vamos a ir rápidamente. Por ejemplo, yo siempre nos recomendaba el consultor, decía, bueno, comencemos hablando de la calidad de los datos, de la arquitectura de datos. Comenzamos viendo cuáles son los patrones de los datos. Tengo que hacer data relacional, tengo que definir cuál va a ser la forma en que yo voy a estructurar o abstraer los datos. Por ejemplo, no es lo mismo que yo quiera guardar tweets ya extraídos de Twitter, a que yo quiera guardar documentos, por ejemplo, a que quiera guardar videos, ya. Entonces yo tengo que definir cuál va a ser la arquitectura de los datos que voy a trabajar, ¿no? Luego obviamente viene el modelamiento, que son como que los diagramas, el diseño. Luego digo, ok, ahora sí, ¿dónde voy a almacenarla físicamente? Ahora, ¿cómo voy a protegerla? ¿Cómo voy a proteger estos datos que estoy almacenando? ¿Cómo voy a integrarlos o permitir la automatización y la interoperabilidad entre plataformas? Si necesito almacenar documentos, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Dónde los voy a gestionar? Si necesito datos maestros y de referencia, bueno, y aquí ya cuando necesite disponibilizarlos a los usuarios, si tengo un data warehouse, si voy a ejecutar análisis de business intelligence, y aquí en el caso de la metadata, es decir, los datos de los datos que estoy gestionando, dónde los voy a guardar, cómo van a estar disponibles. Y al final, que es la verdad es que la parte más complicada es cómo valido la calidad de los datos y cómo hago correcciones o cómo obtengo métricas de la calidad y cómo efectúo correctivos, ¿cierto? Entonces, si ustedes en algún momento se orientan por el tema de la gobernanza de datos o encuentran en una compañía, ustedes van a decirles, no, gobernanza de datos implica arquitectura, seguridad, incurre en muchas áreas. Bueno, yo les tengo aquí un consejo y es que siempre usemos la analogía en cualquier problema que ustedes tengan, ¿no? Este sería un problema de gobernanza, pero apliquen la analogía de la silla de 3 patas, ¿no? Esto parecería como que quiero abarcar mucho y hago poco, ¿no? Entonces, la silla de 3 patas me dice, escoge 3 aristas o 3 enfoques que quieres darle a tu gobernanza y sobre esas comienza. Entonces, digamos, yo podría escoger, ok, escojo arquitectura de datos, escojo la seguridad y escojo los metadatos, ¿no? Por ejemplo, en el lado de la seguridad de los datos, nuestro país está como que un poco lejos todavía, pero, por ejemplo, ya existe en Europa una regulación para protección de los datos que se llama GDPR. Esta regulación, por ejemplo, hace el tema de como por ejemplo que ninguna compañía puede almacenar tus datos sensibles en sus bases de datos, que ninguna compañía debería distribuirse datos sensibles como tu teléfono o datos de contacto. Entonces, en algún momento que nosotros tengamos alguna regulación en el país, es una ley que ya se está trabajando, la vienen trabajando algunos años, siempre debemos tener en cuenta todo ese tipo de cosas, porque, por ejemplo, si hubiera una regulación de que no podemos guardar los números de cédula, por ejemplo, o sea, digamos que el gobierno dice, o la ley diga, ninguna base de datos puede almacenar números de cédula. Ya, entonces, en la seguridad de los datos, nosotros cumpliendo esa reglamentación, no podemos y tenemos que asegurarnos que se cumpla la normativa, ¿no?
Entonces es una parte importante estar siempre al día con las normativas del país. En el DAMA hay algunos principios de administración o gestión de los datos. Por ejemplo, como que los datos son un activo de la organización y pueden ser expresados en términos económicos. El día en que ustedes encuentren una compañía que monetiza sus datos, es porque encontraron una compañía data driven company, ¿cierto? Una compañía dirigida por los datos y es muy difícil monetizarlos, pero no imposible, ¿no? El objetivo es siempre obtener valor. Luego, entender otro principio es que los requerimientos de la gestión de datos claramente están relacionados con los requerimientos de negocio. No pueden ir los unos sin los otros, ¿no? Tengo que administrar la calidad de la data, tengo que gestionar la metadata y tengo que gestionar cómo planificar y cómo gestionar la data, ¿no? Otro principio importante es que en la gestión de datos hay diferentes skills que son necesarios, ¿no? No es que siempre va a recaer sobre el científico, no es que siempre va a recaer sobre el analista, tiene que haber alguien de gobierno, tiene que haber alguien de seguridad, tiene que haber alguien de arquitectura, tiene que haber alguien de TI. Esa diversidad es la que aumenta obviamente la complejidad, pero también aumenta la contribución a la organización, ¿no? De un proyecto con diferentes perspectivas. Y al final, pues obviamente que la gestión del ciclo de vida de los datos es muy importante y hay que administrar los riesgos asociados a esto, ¿no? También hay un manifiesto, porque todo esto de la gestión de datos es como que, bueno, este manifiesto está la versión desde el 2018 en español, pero esto de la gestión de datos es nuevo relativamente, ¿no? Entonces se hizo un manifiesto para todos aquellos que empiezan a incursionar y está dirigido para aquellas personas que lideran iniciativas de datos. Entonces, dice, como primer paso sugerimos enfocarse en estas áreas. Primero, hay que cuidar mejor nuestros datos, centrándonos en la calidad de aquellos que son los más importantes. Ok, digamos, yo tengo datos de las ventas, datos de las compras, datos de las direcciones. ¿Cuáles son los datos más importantes en mi organización? Ya, sabes que según el negocio, los datos son los más importantes para ellos son las ventas. Ok, ya, entonces en esos concentrémonos a ver la calidad, ¿no? A monitorearla, a hacer correctivos. Bueno, la ventaja competitiva, lo que les decía, monetizarlos y lo importante de la gestión de las características y las condiciones de los datos. Bueno, entonces ya les dije el tema del gobierno y la arquitectura de datos y qué importancia tiene, ¿no? En la organización, si nosotros queremos llevar hacia la compañía, hacia la gestión correcta de los datos, debemos ser profesionales que contribuyan con una serie de características, ¿no? Ahora específicamente hablando de arquitectura de datos, les quiero contar una arquitectura de referencia que se llama Saloni, ¿no? Y quiero contarles desde mi experiencia personal, es que generalmente hay veces que una iniciativa, por ejemplo, digamos, ahorita está en boga el tema de cloud, ¿ya? Solo porque una compañía, digamos, tiene los recursos, viene el super top, el CEO de la empresa y dice, nosotros tenemos que incursionar en cloud, porque sabe que eso es un tema en boga. Luego baja al DTI y el DTI dice, uy, no sé para qué, pero tengo que incursionar en cloud. Y empieza así hasta que llega a ti la necesidad como ingeniero y te dicen, tenemos que incursionar en cloud. Y empiezo yo a preguntar, bueno, pero ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es el objetivo de negocio que tengo que cumplir o que tengo que cubrir con cloud, ¿no? Entonces, aunque ustedes no crean, no sé, digamos que si a mí me lo hubieran contado en la universidad, no lo hubiera creído, pero sí pasa. Sí pasa, y pasa porque no tenemos en cuenta la arquitectura, el propósito. Miren aquí lo que dice, necesitas un propósito.
necesitas objetivos de negocio, resultados, casos de uso. Lo más importante de la arquitectura no es tanto la edificación como tal, ¿cierto? Por ejemplo, aquí me muestra la arquitectura como tal es una abstracción, un propósito que es un patrón que soporta un propósito. Yo aquí estoy teniendo una arquitectura, pero mi propósito es el construir una iglesia, ¿no? Tengo aquí otra abstracción, pero mi propósito fue otro. Entonces, aunque parezca mentira, siempre tener en claro el propósito es más importante antes de comenzar, ¿no? Entonces, de ahí, ¿por qué? ¿Qué pasa si yo no tengo en cuenta los requerimientos de negocio? Pasa algo como, este es un típico chiste creo que de los informáticos que dicen, no construyas un sistema que nadie usa, por ejemplo. Típico, ¿no? Lo que explicó el cliente que necesitaba, lo que entendió el jefe del proyecto y cómo lo diseñó el analista. Esto pasa en la vida real. Si lo hiciste mal o presumes saber lo que la gente necesita sin realmente entender qué necesitan, es probable que pongan los servicios en el lugar incorrecto, ¿no? Bueno, entonces, digamos que nuestra misión era construir un data lake. Un data lake, si el término para ustedes es nuevo, básicamente es una plataforma de Big Data o implementar Hadoop como herramienta. Apache Hadoop, ustedes lo encontrarán, es un software libre que tú puedes instalar en tu computadora para tener un nodito y hacer pruebas hacer pruebas si es que lo requieres. Básicamente, ¿para qué me sirve el Data Lake? Es para almacenar de forma distribuida datos. Por eso me sirve para soportar Big Data, porque yo tengo grandes cantidades de información que obviamente no voy a tener un super servidor, sino más bien distribuyo alrededor de 100, 200, 300, 400 servidores la data, pero necesito un framework para soportarlo. Pero ¿se imaginan qué significa distribuir la data alrededor de 100, 200 nodos? Requiere otro patrón de construcción. Entonces, un lago de datos no es nada más que un repositorio de datos crudos y refinados diseñado en capas para el consumo analítica y las diferentes líneas de negocio. Entonces, en el Data Lake, esta es una abstracción prácticamente. Tengo una zona de los datos tal como me llegan, ¿no? Tengo una zona de datos refinados donde yo ya organicé y dije, no. Estos son los datos de los clientes, estos son los datos de reportes regulatorios, estos son datos de compras, ¿cierto? Los organizo y luego le pongo a disposición al analista para que pueda explorar. A esta zona de exploración le conocen como sandbox. Ya es una zona donde el analista científico puede hacer y deshacer y obviamente es una zona temporal. Entonces, este lago de datos es el que me permitirá a mí trabajar con Big Data. Esta arquitectura que les puse aquí con pececitos, bien así animadita, básicamente está soportada sobre este framework que se llama Saloni. Ya Saloni habla sobre exactamente lo mismo. Quien ha escuchado de Hadoop, bueno, hay una charla muy famosa que se llama Strata, que lo tuvo a la persona, al CEO de Saloni exponiendo, y Saloni puso sus diapositivas, y bueno, en este caso tengo diferentes fuentes, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del IoT, tengo sensores, tengo datos de social media, tengo datos de los logs de los servidores, tengo datos relacionales, ¿no? Necesito un lugar donde yo pueda almacenar todo esto. No puedo simplemente pensar que en un solo servidor voy a poder almacenar todo esto, ¿no? Entonces, para esto, aquí entra el Data Lake, ¿ya? Y yo tengo una zona de aterrizaje donde los datos pasan tal cual vienen. No se los modifica, ni se les pone un punto, ni se les pone una coma, nada, ni se les quita nada. Y luego verifico algunas cosas como registros, verifico que todo esté ok, y los paso a la zona de datos crudos, ¿ya? Y dependiendo de tu organización, puedes crear una zona de datos confiables, una zona refinada, bueno, o el sandbox, que ya les comenté. El sandbox generalmente son por líneas de negocio, ¿ya? Y los consumidores, bueno, lo que necesitan es tener acceso por roles, ¿no? Bueno, eso. Entonces,
Esta arquitectura, bueno, entonces para habilitar el data lake yo puedo copiar, hacer una copia, una sola copia de los datos, puedo hacer una copia en batch, o puedo hacer una copia incremental o una copia en streaming, ¿no? Casi en tiempo real, en near real time. Y como les decía, la tecnología que soporta esto es Hadoop, ¿cierto? Tengo la zona de aterrizaje transitorio. Recuerden que Hadoop es un, bueno, no recuerden, les comento. Es un file system distribuido y como todo file system, por ejemplo, nosotros tenemos el file system de Windows, ¿no? Que me permite almacenar todo tipo de archivos, ¿no? Entonces, este file system de Hadoop también me permite almacenar audio, almacenar video, sonido, todo, JSON, XML, cualquier tipo de datos. Aquí algo importante es que como responsable gestor de los datos, como les mencionaba en la parte de seguridad, no podemos entregar datos sensibles en claro. Datos sensibles son los que la compañía o el negocio determine como sensibles. Por ejemplo, una compañía puede decir que el código de empleado es sensible, ¿no? O que el sueldo del empleado es sensible. Entonces, esos datos no se deben entregar de forma en claro para los analistas. Bueno, y el analista aquí construye sus tablas, construye sus matrices, construye su time series o hace un grafo y hace sus análisis ya sea de clusterización, de clasificación, y él es el responsable de comunicar, exponer o difundir los resultados para que la compañía actúe, ¿no? Siempre, si tu misión es hacer un proyecto de Machine Learning en el que tengas que clasificar algo, que tengas que predecir una clasificación o predecir un clustering, si tu resultado no determina una acción o una conclusión para negocio, no has gestionado correctamente tu proyecto o no has tenido resultados medibles. Siempre el objetivo siempre de un proyecto de analítica es actuar, ¿cierto? Bueno, y como les mencioné, ya entonces explicamos a Loni, explicamos la arquitectura de datos. Como se dan cuenta, estos son abstracciones, ¿no? Entonces ya recorrimos la abstracción de las zonas que debería tener un data lake o una plataforma de Big Data, también llamado, o Hadoop, son sinónimos, ¿no? Ahora quiero que conozcan a Miguel. Entonces, sorry, aquí tiene otro nombre. Miguel, pongámosle Miguel, debe crear un sistema de recomendación de productos para sus clientes. Él sabe que debe crear un modelo de predicción para lograrlo. Entonces él dice, bueno, ¿por dónde comenzar? Yo les voy a contar ya desde mi experiencia, cada etapa, qué ha sido lo más engorroso o en qué etapa de pronto Miguel como que nos dice, oye, gracias por tu ayuda, ¿no? Gracias por haber gestionado la integración de los datos, ¿no? Entonces, el primer paso en el que nosotros lo apoyamos como arquitectura y gobierno de datos es a levantar las fuentes únicas y sus metadatos. Cuando tú levantas, tú dices, necesito los datos de los clientes, ¿cierto? Necesito los datos de contactabilidad de los clientes. Hay ciertas reglas de negocio que van inmersas en cualquier archivo que tenga datos. Por ejemplo, digamos, si son teléfonos, ¿incluye el código de la región o no incluye el código de la región, la columna teléfonos? Si son direcciones, ¿incluye la ciudad o no incluye la ciudad? Todos esos metadatos de esos datos que se están almacenando son muy importantes. Por un metadato que no sea almacenado correctamente, puede ser que el analista o el científico tomen decisiones incorrectas. Entonces, nuestra misión es levantarlos y documentarlos, y luego entregarlos al analista, ¿no? Luego de que yo ya levanto las fuentes únicas, ¿por qué esta palabra de fuentes únicas? Porque digamos que en la organización, si ustedes llegan, por ejemplo, llegaran a trabajar en Cervecería Nacional, ya que es adquirido, que lo posee una compañía internacional. Es muy probable que ellos tengan bases de datos en diferentes regiones. O por ejemplo, el BBVA. El BBVA está a nivel mundial. Entonces, el BBVA es muy probable que tenga una base de datos en España, una base de datos en Colombia, una base de datos no sé, en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces,
Si a mí me dicen, yo quiero saber cuántos clientes hay en Colombia, yo tengo que ir a ver realmente en qué servidor, en qué base de datos está la información verídica que a mí me sirve, que sin replicación, sin que se haya escapado información. Entonces, levantar las fuentes únicas depende mucho del tamaño de la organización y de que no hayan silos. Es decir, no, que las áreas no se queden con los datos en sus computadoras. Luego de que yo le ayudé a documentar todo esto, tengo que ayudarle a recolectar los datos históricos. Esta parte es muy importante porque ustedes tienen que entender que cuando se hace analítica avanzada, lo más importante es la historia. No tanto obtener el dato en tiempo real, sino más bien obtener la historia de ese dato en tiempo real, porque el algoritmo necesita entrenarse y para entrenarse necesita la mayor cantidad de historia que tenga. Una iniciativa de Big Data, de analítica avanzada, puede irse abajo totalmente si no hay datos históricos. Entonces, por eso es muy importante que nosotros de forma anticipada pudiéramos almacenar data histórica. Bueno, tercero, tengo que aplicar reglas de calidad. Esta es como más complicada de llevarla a cabo totalmente, pero es una parte que debería ser fundamental en todas las empresas. Aplico reglas de calidad, es decir, perfilo cómo se encuentran los datos, en qué estado me llegaron esos datos, y si tengo que aplicar remediaciones, bueno, las aplico. Y al final, de que yo realicé todo esto como arquitectura y gobierno, yo le disponibilizo a Miguel estos datos en una zona de consumo. Así, Miguel podrá analizar los datos históricos confiables para entrenar el modelo de predicción de recomendación de productos que necesita. ¿Ya? Ahora, cuando ya hablamos del sector financiero, hay algunos casos de uso o proyectos, ya cuando se habla de analítica avanzada se habla de casos de uso, que son como muy comunes en el ecosistema financiero. Entonces, el primero es productos financieros personalizados, donde obviamente cada uno de nosotros tiene su propia actividad económica y la idea es detectar patrones. Es decir, es cierto que todos somos diferentes, que sí, que bueno, que todos puede ser que tengamos diferentes necesidades, pero sí es posible hacer agrupaciones o categorizarnos a cada uno de nosotros en alguna recomendación de algún producto. Entonces, lo que trata este caso de uso siempre es, ok, analizo tu data histórica de comportamientos y te introduzco productos financieros personalizados y a medida, ¿no? La idea es mejorar la experiencia del cliente y la mayor satisfacción. Luego, uno de los más comunes por su necesidad, ¿no? Es la prevención del fraude y más del fraude online. Cuando, no sé si a algunos de ustedes les ha pasado, pero es muy común de que en algún momento te clonen tu tarjeta y que traten de usarla en alguna compra en línea, ¿no? Entonces, tu modelo analítico debe ser capaz de detectarla casi en tiempo, o sea, yo ya entrené mi modelo, ok, ya tengo mi modelo listo, ahora lo pongo disponible en línea para que cuando alguien quiera usar una tarjeta, verificar si es o no es, aplica o no aplica a una prevención, si es un fraude o no, y si no es un fraude, ok, lo deja pasar, si sí es un fraude, lo detiene, ¿no? Pero, ¿qué llegaría a pasar si mi modelo está mal entrenado y yo le digo que no a una compra que realmente sí va a afectar a mi cliente? Puedo también causar un problema de insatisfacción, un problema de enojo, siempre nosotros, estos bancos, ¿cómo son? De burocráticos, que no sé qué. Entonces, estos modelos tienen que ser correctamente entrenados. Y la última es también muy común, que se llama Customer Churn, o predecir cuando un cliente abandonará la entidad. Imagínense que yo pueda analizar la actividad y combinando la información que tengo con los diferentes canales y datos externos, por ejemplo, redes sociales, me meto. Determinar si el cliente abandonará. Ya decir, es que no puede irse sola porque dice que mientras va viendo, va dejando, alguien tiene que ir contando. Hola, Michelle. Se le habilitó el micrófono. Predecir cuándo un cliente abandonará la entidad. Ese fue un caso que pasó en el Banco ABC Brasil.
en el 2004. Ellos querían predecir cuándo un cliente abandonaría la entidad, dado que ellos determinaron una forma un radio de retención anual en el cual querían disminuir los altos índices de fuga de clientes que tenían. Se habían dado cuenta que era muy alto, este RRA era 90%. Entonces tuvieron que mejorar su sistema de detección temprana. El tema con este caso de uso y por qué me gustó tanto era porque, ok, yo predigo, ¿no? Yo ya hago mi supermodelo y le digo, ok, este cliente se va a ir, atentos, predije que el cliente se iba a ir. Pero a ellos se dieron cuenta que aunque predecían que el cliente se iba a ir, la carga en el agente se desbordaba para tomar acciones de retención. Entonces, un caso de uso no simplemente son medidas de tecnología, medidas del científico, sino que es toda una cadena de valor de negocio hasta tecnología. ¿Por qué? Porque el agente de negocio, la persona, el responsable de retener a ese cliente, tiene que tener también la capacidad de responder ante la predicción, ¿no? Entonces, aquí es una pregunta muy importante que es, ok, yo quiero predecir para no ser como tan reactivo, ¿no? Pero también tengo que planificar correctamente la búsqueda de que mis modelos funcionen, ¿no? No es tanto solo la tecnología. Bueno, y para finalizar, quería mostrarles esta lista. Esta lista la encontré en una charla del Strata. Es si yo, a nivel empresarial, ojo, quiero ya tener un modelo de Machine Learning en línea, por ejemplo, como imagínense que en la institución que ustedes fueran a trabajar o con el IoT puedan ya en línea tener un modelo prediciendo algún tipo de métrica, ustedes tienen que tener la capacidad de decirle, ok, ¿tienes catálogos de los datos? ¿Tienes la capacidad de que el científico para desarrollar ese modelo se pueda servir de data limpia, de data no limpia? ¿Tienes una zona de trabajo temporal para el científico? ¿Tienes herramientas para transformar, limpiar la data? ¿Tienes almacenamiento persistente? ¿Tienes y lo más importante y lo que les quería mencionar es la telemetría. Sale un término de yo poder medir en tiempo real qué tan efectivo es mi modelo y si mi modelo no se está degradando. Si el modelo se llegara a degradar, puede ser probable que mate mi negocio o mate mi iniciativa y por lo tanto yo tengo que tener un kill switch, un switch para matar mi modelo en el momento en que yo sienta que mi modelo ya no predice correctamente. A eso me refería con degradar. Entonces, la telemetría del modelo puede ser algo importante para mi iniciativa de Big Data. Bueno, no sé, espero no haberlos aburrido. Sé que es un tema medio nuevo, pero espero que haberles aportado por si en algún momento alguno de ustedes tiene la oportunidad de trabajar en el mundo de los datos. Me pueden contactar por LinkedIn, por Twitter o a mis correos, ¿no? Fue un gusto. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, algún caso que haya escuchado sobre este tema. Yo tengo una pregunta, pero más sería un consejo. Sí, Si claro. me pudieras ayudar. Yo estudio telecomunicaciones, entonces, ¿qué me aconsejarías de estudiar para realizar base de datos? ¿SQL o R? Para realizar bases de datos. O sea, que con los dos se puede realizar, pero, o sea, referente a lo que esté en el ámbito profesional, ¿cuál es el que más se usa? ¿O se usa Python o...? Ya, o sea, un SQL es un motor de base de datos, ¿no? Si tú quieres almacenar data relacional, te vas por SQL, MySQL, que son como las bases de datos relacionales, ¿no? Pero si tú quieres entrar en el mundo de programar, porque dices, no, en algún momento, ya sea a nivel de telecomunicaciones, a nivel de sistemas operativos, a nivel de redes,
quiero en algún momento tener la capacidad de programar algún modelo para predecir algo, podrías aprender R o Python, o sea, no hay limitante. Creo que los data frames, que son como las unidades con las que trabajas, están disponibles en ambos lenguajes. Lo único, y yo lo que siempre he dicho, ¿no? R está más orientado a los estadísticos, porque es código que tú escribes, no puedes modularizar, no puedes crear como que funciones, no puedes crear proyectos así que sean escalables y mantenibles. O sea, un ingeniero en software te va a recomendar que uses Python, un estadístico te va a recomendar que uses R, pero para mí es indiferente. O sea, cualquiera que quieras aprender, lo que sí te recomendaría es que comiences pronto a quererlo aprender bueno, y para adelante que el cielo es el límite, ¿no? Y hay millones de herramientas. O sea, el tema es que con el tema de analítica de IoT, o sea, yo lo menciono tanto porque hacia allá es que vamos. La idea es no quedarnos, ¿no? Siempre aprender herramientas nuevas que nos permitan estar a la vanguardia. Bueno, aquí Rubén Sosa puso, no sé si te respondí, ¿está bien? Sí, gracias. Ya. ¿Utilizas alguna plataforma como Azure o AWS para procesar los datos? O sea, mira, lo que pasa con Azure o Cloud, ¿no? Es que ellos te brindan un componente para procesamiento, ¿cierto? La idea es, o sea, o Azure o AWS lo han de tener procesamiento de datos. Ya que sea distribuido o que sea en un solo nodo, bueno, ahí depende mucho de la arquitectura que escojas, pero podrías escoger también en el Azure o AWS crear un nodo o un clúster, un pequeño clúster de Hadoop también. Todo depende de la necesidad que tú quieras cubrir con la nube, ¿no? ¿Utilizas algún algoritmo de Machine Learning para clasificar los datos? Bueno, sinceramente, yo no estoy orientada hacia Machine Learning. Como les dije, yo soy más orientada a arquitectura o gobierno de datos, pero sí necesariamente se necesita un algoritmo de clasificación para esto, ¿no? Web scraping o APIs para obtener algunos datos relevantes. O sea, magnífico que conozcas los términos. Y sí, correctamente, si queremos tener datos de redes sociales, por ejemplo, Twitter tiene su API, Facebook ya no lo tiene libre, pero sí le puedes hacer web scraping, como a Instagram también. Entonces sí sería bueno, como si en algún momento necesitas datos de estas redes sociales para analizarlos, sería bueno estar como conocer de estas dos opciones, ¿no? Es necesario tener un nivel muy avanzado de probabilidad estadística y al cálculo y álgebra lineal para desarrollarse como analista o científico de datos. A ver, Rubén, yo te quiero ser bien sincera y honesta. Yo, al inicio, cuando me gradué de SPOL, yo tenía en mi mente que yo quería ser científica de datos, porque no conocía el mundo previo de arquitectura y gobierno. Sinceramente, no soy amante de la estadística, entonces luego terminé convenciéndome que ese no era mi camino, ¿ya? Pero yo sí creo que, y se los recomiendo, que al que le gusta el tema de hacer hallazgos, porque la analítica avanzada, los modelos de Machine Learning son para hacer hallazgos, y que si para hacer hallazgos tienes que usar este modelo, o este modelo, o este modelo, ya poco a poco con la práctica, como que yo he visto a mis compañeros que se han dedicado a eso, ellos ya con la práctica dicen, no, este es un problema de clasificación, no, este es un modelo de un problema de social network, ¿ya? Entonces, sí puede ser que al inicio pueda ser muy retador, pero yo he visto a compañeros, inclusive chicos de primeros semestres de la SPOL, que wow, ya han captado los conceptos y se han ido de largo. Entonces, si a ti te gusta descubrir insights, adelante, Rubén. ¿Qué herramientas se pueden utilizar para la medición de resultados? ¿Qué herramientas? Bueno, en los modelos de Machine Learning generalmente hay algo que es el accuracy, ¿no? Tú dices que tu modelo fue muy bueno si en base a comparando con la data de entrenamiento, tuviste un accuracy alto, ¿no? Y al final, lo que puedes hacer son poner tu modelo a prueba. Por ejemplo, si tú dijiste que un cliente se iba a fugar, ya iba o sea, se iba a ir de la institución, ¿no? Y el asesor lo contacta, sí, mire, no se vaya, y el cliente dice, uy, no, pero yo no me iba a ir, ¿no? Entonces el asesor va a generar data,
¿ya? Y tú puedes saber si tu modelo fue exitoso o no fue exitoso con esos ejemplos, ¿no? Eso. No sé si hay algún otro comentario o a alguien le gustaría, ¿con qué librerías de Python trabajas a menudo en tu día a día? Yo les cuento que, bueno, hace poco tuve una muy bonita experiencia y es que en Hadoop hay una herramienta que se llama Spark, ¿ya? Hace poco creé un proyecto en Spark, la librería se llama PySpark, es para hacer procesamiento distribuido, así mismo, y obtuve una certificación en esta herramienta. Es muy interesante porque es muy fácil de programar, pero obviamente tengo que tener un clúster de Hadoop para usarla, ¿no? Entonces, esa es la librería como que ahorita con la que yo estoy trabajando. Obviamente mis compañeros de analítica avanzada, ellos trabajan con el repositorio de Conda, que trae el scikit-learn, que trae Pandas, pero estas librerías son para trabajar con muestras de información, ¿no? Porque cuando trabajas con tablas como de, no sé, de 1 giga, como de 10 gigas, 100 gigas, necesitas otro tipo de herramientas, ¿no? No las puedes cargar como que todas en memoria, que así trabajan las librerías normalmente de Python, ¿no? Eso, no sé si ya estaríamos. Déjenme terminar. Yo creo que ahí ya estamos, ¿no? No veo ninguna otra pregunta. Ya. Muchísimas gracias. Ay, gracias a ustedes. Yo sé que a esta hora estamos todos ya como que agotados, pero gracias por estar aquí hasta el último. No sé si nuestra host, Melanie, estás por ahí. Odalis. Odalis, sorry. Bueno, agradecemos a todos. Si es que no hay más preguntas, agradecemos su participación, su asistencia. Les recordamos que el día de mañana se continuará con las conferencias desde las 6 de la tarde, a las cuales podemos ingresar con el mismo link del día de hoy. Muchas gracias con todos. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Gracias, chao. Gracias.